Muy buenas noches. Isaías capítulo 29. Esto será el capítulo de nuestro estudio de hoy y estoy bien agradecido a todos por apartar tiempo para meditar conmigo estas enseñanzas del profeta Isaías. Capítulo 29 es una continuación de los pensamientos de capítulo 28. Los dos capítulos ah, presentan un argumento de Jehová ah, que enfrenta las excusas que los hombres hacen por no oír el mensaje divino, las palabras sagradas de Dios. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere invitar a un camino de paz, a una buena vida. Y de esta manera el mensaje de Isaías 28, 29, tiene mucha conexión con las palabras de Jesús en el Evangelio, en Mateo 13, cuando habla de por qué Jesús hablaba en parábolas, hablando de la actitud de los judíos, los incrédulos. ¿Por qué no escuchaban ellos el mensaje? ¿Por qué no querían arrepentirse de sus pecados? Y tenían muchas excusas y muchas maneras para evitar lo importante de responder a la palabra sagrada de Dios. Ahora, déjenme llevarles al capítulo 9 de Juan para poner como una plataforma de esta plática. Aquí tenemos, Jesús había sanado al hombre que nació ciego y esto fue una señal muy obvia y todo el mundo podía reconocer el poder divino que sanó a este ciego. Pero ahora está llevando su camita en el día de reposo y están regañando al hombre que estaba ciego ahora que ve. Y entonces en la plática de Juan 9, me gustaría leer del versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, y nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Así es el prejuicio, la arrogancia del rebelde que no se arrepiente y busca manera para rechazar la corrección
de la palabra divina. Lo mismo está pasando aquí en Isaías capítulo 28 y 29. En el último estudio de capítulo 28, ya notamos que cuando Jehová les corrigió, dijo el problema de ellos eran un pueblo de ebrios, borrachos y bajo esta influencia no daban la atención a lo que fue tan importante de escuchar. Y dice el 7, erraron con el vino y con sidra, se entontecieron, y el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Entonces vemos en el 9 al 12 la forma de responder de los tontos, de estos ebrios, en su arrogancia, como al estilo de los fariseos. Dijeron, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los detestados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Esto es la burla, hacen burla de la palabra del profeta Isaías, de la palabra de Jehová. Hablando de las leyes de Dios como mandamiento tras mandamiento, como hoy día, cuando uno enseña la autoridad de Jesús, en el nombre de Jesús debemos de hacer todo. Así enseñamos, y otros dicen que no queremos arrepentirnos de la apostasía en la cual andamos. Ustedes son legalistas. Lee aquí, piensen que la ley es su Dios, así hablan ellos. Son entonces idólatras y hacen de la ley de Dios un ídolo. Es la locura de los que, como aquí lo mismo hacen. 14 dice, por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo. Eran burladores. También dijo el 15, también decían, no tenemos que preocuparnos, tenemos pacto con la muerte. Okay. Si se repite adelante, el Señor dice, voy a borrar este pacto que ustedes piensan que tienen con la muerte. Dice entonces el 23 o el 22, ahora pues no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras. El 23, estar atentos, dice, oíd mi voz, dice Jehová a ellos, atender y oíd mi dicho. Mucha repetición. Dice el 26, porque tu Dios le instruye y le enseña lo recto. Esto es el contexto entonces que estamos siguiendo cuando entramos en capítulo 29. Dice en el 29 de 28, dice también, esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Eso es lo que presenta Jehová, que ellos se burlan de sus palabras. Ahora, capítulo 29, tenemos el toque de ternura de su amado Dios, que sigue con dolor en su corazón, luchando para llamar la atención de ellos a lo que tenían que hacer para corregir la vida. Comienza el versículo 1. Ay de Ariel, llama a Israel Ariel. Dice, ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Entonces, ciudad donde habitó David es Jerusalén. Llama Jerusalén Ariel. Añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso, mas yo pondré a Ariel en apertura y será desconsolada y triste y será a mí como Ariel. Ariel es la palabra hogar, hermanos. Y en la palabra
hogar, y usamos en el sentido de familia, ¿verdad? Mi hogar es mi casita, es mi familia. Pero literalmente hogar, sabemos, ese es el horno donde cocinamos, es la cocina del hogar. Es el lugar, es la chimenea o depende de la clase del horno que tiene o de estufa que tendrá. Ellos tenían un sistema de cocinar parecido a lo que tenemos en muchos países de habla hispana. Hasta hoy todavía se puede ver. Pero fue el lugar donde todos de la familia se reunían para comer y entonces también para charlar y para visitar y para establecer los lazos de amor, la plática de los eventos del día, del trabajo, de las preocupaciones. La familia sí, se concentra aquí en el hogar, cerca del horno. Pero también la palabra se usa del horno donde ellos quemaban los sacrificios en el templo. Entonces llamaba la atención de la comunión con Jehová. Jehová consideraba a ellos como su familia, el Padre celestial de ellos como sus hijos. Y en los días de Jesús tenemos más significado del Padre y del Hijo Espíritu Santo. Pero es familia. Entonces así habla Dios a su familia. Y leyendo adelante dice, porque en el versículo 3, porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. Hablando ahora de la guerra la cual se acercaba, el castigo de Jehová. Y no quería hacerlo, pero estaba dándoles aviso para evitar la guerra. Entonces, del 4, serás humillada, hablarás desde la tierra, tu habla saldrá del polvo, será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. El problema de ellos es que buscaban consejo de los encantadores, de sus brujos, de sus ¿cómo se llama? De necromancer, no me acuerdo cómo decirlo, los que hablaban con los muertos. Entonces, lo vamos a ver adelante, una vez más, o ya pasamos antes. Hay mucha repetición. La religión de los incrédulos, de los judíos, era idolatría. Idolatría fue una forma de buscar a los brujos o el buscar consejos de los antepasados. Ellos hacían dioses de sus antepasados y los adoraban así. Entonces, la práctica de ellos era de hablar con sus antepasados por la noche. Los fantasmas de sus antepasados con la bruja. Pero siempre es una mentira, es un engaño y hablan muy bajo la bruja y pretenden de que la voz del fantasma sale desde el polvo. Y ahora, aprovechando este sentimiento, Jehová dice, cuando Dios, Jehová, castigaría a ellos, entonces ellos así, humillados, tendrían esta voz del fantasma. El 5, y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Por Jehová de los ejércitos serás visitada por truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor, y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel.
y todos los que pelean contra ella y su fortaleza y los que la ponen en apertura, como sueño de visión nocturna, dice, y les sucederá como el que tiene hambre y sueña, le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío. Entonces, durante el sitio de la ciudad, todo está cerrado y ya han comido toda la comida que tenían y todo el mundo tiene hambre y sufre y casi no puede dormir, pero por fin alcanza el sueño. En el sueño, ¿de qué sueñan? Sueñan de comer. Tan rico es comer, pero se despiertan, nada, no tiene nada en el estómago. Tiene mucha sed. En el sueño está tomando su líquido, su bebida, y se despierta y nada, todavía queda con la sed que tenía. Dice, como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Ahora sigue hablando a ellos conforme al tema de por qué no escuchan esta clase de advertencia. El futuro es muy negro para ellos si no se arrepienten. El 9 dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras del libro sellado, y el cual si dieren al que sabe leer, le dijeren, lee ahora esto, y él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciendo, lee ahora esto, le dirá, no sé leer. El mensaje viene de Dios. Ahora no reciben nada. No pueden escuchar. Dice, toda visión es como palabra del libro sellado. Porque por fin, cuando Jehová habla y el hombre sigue resistiendo, no ama la verdad, como segunda de Tesalonicenses 2, dice, Dios envía un espíritu de engaño sobre ellos, que cubre, que pone un velo sobre el entendimiento. Hermanos, siempre existe este peligro. Tenemos que tener un corazón abierto al Señor, como Lidia en Hechos 16, abierto a la palabra. Si no tenemos corazón abierto, no podremos recibir la palabra. Vamos a quedarnos como burladores en capítulo 28. Vamos a buscar manera para tropezarnos, porque no queremos entender. Entonces diremos que es imposible entender. El libro está sellado. No puedo leer, dice uno. Otro dice, no, sí, puedo leer, pero está sellado. No puedo entonces, porque está sellado. Los mormones usan esto de un drama de ellos y pierden completamente el mensaje del contexto. El 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ahora Jesús cita este versículo en Mateo 15, 8 y 9. Es lo mismo. La misma clase de gente, el mismo corazón
de los incrédulos de los días de Jesús, antes de la caída de Jerusalén, la última caída. En este caso, la primera caída del templo, cuando el templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor. Ellos tenían esta misma dureza de corazón. Dice, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. ¿De dónde sale la sabiduría? Santiago 1. Y si uno falta sabiduría, ¿qué hace? Pide a Dios, Él da. Proverbios 1, versículo 7 y capítulo 9 también, otra vez. El principio de la sabiduría, el principio del conocimiento es el temor a Jehová. El que no teme a Jehová se pone más y más necio y tonto delante de él. Puesto que Dios es el que nos da sabiduría, también nos puede quitar. Y lo ha hecho, como hemos visto en Isaías 19. Y Egipto tenía la fama en todo el mundo de tener consejeros muy sabios. Tenían la ciencia que construyó las pirámides y famosos por su práctica de medicina, aún hasta cirugía. Tenían gran fama en todo el mundo antiguo. Pero ya hemos leído, Dios hizo a ellos necios, quitó de ellos esta ciencia. Dijo Jehová a Israel. Ellos también iban a experimentar esta pérdida de ciencia. Sería, dice, un prodigio grande y espantoso. Dice, porque perecerá la sabiduría de sus sabios. Ellos iban a ver esta señal. Hay muchas señales en el texto de Isaías que ellos vieron con sus ojos, eran testigos de este cambio. Nosotros en nuestro país estamos viendo lo mismo. Después de tener una fama en todo el mundo, de tener las mejores universidades y escuelas de medicina, etcétera, etcétera. Ahora todo esto está cayendo, se está cayendo. Vemos más y más, estamos perdiendo la ciencia con mucha tontería. ¿Por qué? Porque hemos rechazado en nuestras escuelas aquí, hemos rechazado a Dios. Y Dios nos está quitando la ciencia. Y ahora tenemos un grupo de científicos, los cuales son puros necios. Y no podemos confiar en nadie. Dice el 15, ay de los que se esconden de Jehová. Es el problema. Dice, como Adán en el huerto, ¿verdad? De Edén. Cuando pecó él, se escondió. No quiso enfrentar a su Dios. No quiso enfrentar su culpa. Dice, encubriendo el consejo. Y sus obras están en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? No se da cuenta que Dios sí los ve, pero piensa que pueden esconderse de Dios. Jonás huyó de Jehová, buscó manera para esconderse de Jehová, pero no hubo lugar donde podía esconderse, ni siquiera en el mar, en las profundidades del mar. Ahí estaba Dios con él. El 16, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo?
dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió. El apóstol Pablo usa esta figura también en los Romanos, en el capítulo 10 y 11. El concepto del barro que habla a su alfarero y cuestiona la acción. El 17. Ahora, tenemos este contexto de los hombres que no hacen caso de Dios, que cierran los ojos, cierran los oídos. Ahora tenemos esta dulce esperanza de la redención prometida en el Mesías. No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque. En aquel tiempo, los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Acabamos de leer de Juan 9, el ciego que Jesús sanó. Hizo un contraste entre este ciego, ahora que comenzó a ver, y los fariseos que tenían vista, pero no podían entender, no podían ver, andaban en tinieblas. El contraste entre el tiempo del Mesías y el tiempo de estos incrédulos es la misma. Es el mismo. Dice en el 19, entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová. Aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Desde este punto adelante vamos a ver este título para Jehová varias veces, el Santo de Israel. Jehová es santo. Aunque Jehová castiga al malhechor y lo castiga severamente, hay guerra, mucha sangre, mucha barbaridad y mucha violencia, pero Jehová es santo y es justo. Es Dios de amor, es Dios de misericordia, pero es santo. Y cuando vemos en Levítico capítulo 10 y los hijos de Aarón ofrecieron este fuego extraño a Jehová en el altar del incienso, y Jehová envió fuego del cielo y mató y quemó a estos dos hijos de Aarón. Y antes de que Aarón pudiera quejarse, dijo que no. Y no podía estar triste tampoco. Dijo, los que se acercan a mí deben de tratarme como santo. Soy santo. Esto habla de respeto que tenemos que rendir a Jehová, y también habla de la justicia y la limpieza de su castigo cuando castiga. Cuando hablamos del infierno hoy, y Jesús habló mucho del infierno, y aquí adelante vamos a ver la palabra Tophet, de aquí también en Jeremías, se refiere al lugar que Jesús llamó infierno. El castigo de Jehová se presenta como infierno, como fuego, como de azufre y de lloro y llanto. Pero cuando lo hace, hay gente hoy día que dice, no puede ser, Dios no puede ser Dios de amor y también hacer un lugar que se llama infierno. Dios no puede hacerlo. Dios es muy bueno. Implica, si Dios castiga al malhechor, que Dios no es bueno. Están bien equivocados. Si Dios sigue bueno y santo y justo y misericordioso, el hombre debe conocer el verdadero Dios, su Hacedor, el Santo de Israel. Pero ¿quiénes
lo conocen. Dice aquí, los humildes crecerán en alegría y Jehová. Es la palabra de Jesús en Mateo también. Mateo 13, Mateo 15. Bienaventurados los ojos de los humildes, porque los ojos de ellos ven y los oídos de ellos oyen y hacen caso de lo que Jehová enseña, lo que Jesús enseña. Dice en el 20, porque el violento será acabado. El santo Jehová termina con el violento, será acabado, y el escarnecedor será consumido. El escarnecedor es el que con la boca se burla de la justicia de Jehová. Se burla de los discípulos de Cristo. Se burla. Ellos se burlan de toda cosa sagrada. Pero será consumido, dice. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Se desvelan. No pueden dormir la noche. También Miqueas menciona esta imagen de que no pueden dormir por la noche porque están inquietos para formar planes en la noche para hacer su violencia y su travesía por el día, robando a otros, engañando a otros y haciendo toda clase de perversidad. Los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta, son ellos también. Arman lazo al que reprendía. Vemos este escenario en el libro de Hechos. Los que armaban lazo para captar, para vencer, para callar la voz de Esteban, de Pablo y de Jesús antes. Arman lazo. Por tanto, Jehová, 22. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre, y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Dice, santificarán al Santo de Jacob, el Santo de Israel. Temerán al Dios. Es lo que Dios busca, hermanos. Y este tema sigue en el Nuevo Testamento. Temer a Dios es tener reverencia, es de hacer caso de su palabra, es de temblar en la presencia de Dios. Y como dice Filipenses 2:12, obrar es de llevar a cabo todo lo que se debe hacer para que podamos salvarnos del pecado y servir a Dios con fidelidad. Entonces dice, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Otra vez, inteligencia es lo que el hombre temeroso de Dios aprende. Hermanos, todo el progreso. Hemos tenido una explosión de lo que se llama ciencia y conocimiento en el mundo físico en los últimos 2 siglos. ¿Cómo pasó eso? Pasó porque tanta gente temía a Dios, estudiaba la palabra de Dios en la Biblia. Y esto cambió su forma de pensar. Les enseñó sabiduría, inteligencia, no solamente en el sentido de conocer a Dios y su doctrina en la Biblia, pero también de conocer la creación de Dios
y hubo explosión de invenciones, de tecnología que ha hecho nuestra vida tan cómoda. Pero ¿hasta cuándo podemos perder todo eso muy rápidamente? Ahora, pasando del capítulo 29, entramos en capítulo 30, todavía con el tema de malentender, de tener una confianza falsa, de confiar en Egipto. Israel seguía el consejo de sus, como mencionó antes, sus profetas y sus ancianos, los hombres sabios de ellos, en capítulo 28 y 29, y Dios le estaba quitando eso, pero el consejo de estos que estaban perdiendo su sabiduría fue de, de volver a Egipto. Capítulo 30, del 1 hasta el 10. El profeta les recuerda de que Dios salvó a ellos de la esclavitud de Egipto y para llegar a la tierra prometida, donde en los días de Isaías, donde vivían en la tierra de Israel y de Judá, ellos primeramente tenían que pasar por el desierto. Y vagaron ellos 40 años allá en el desierto. Enfrentaron mucha prueba. Fue muy difícil. No tenían para comer, para beber, y Jehová les cuidó. Y cuando ellos se quejaban de eso, entraron entonces las serpientes ardientes. Ahora los va a recordar en estos versículos Isaías, porque iban a volver a Egipto y experimentar todas las pruebas cuando no iba a lograr nada, no iban a encontrar nada de ayuda. Lee conmigo. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Apartan, se apartan del consejo de Dios, pero también se apartan de Israel, huyendo a Egipto, buscando auxilio, donde no podía haber auxilio. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Okay. No escuchar a Dios es pecar. No escuchar el Evangelio y obedecerlo es pecado. Nos quedamos en los pecados, no hay perdón, y añadimos pecado sobre pecado, andando sin el Evangelio hoy día. Y así fue en aquel entonces. Dice, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Uno que se cubre para retener el calor en la noche, para protección de los elementos, pero no habrá. El 2, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Israel estaba en las alturas, las montañas de aquel lugar, pero también Sión, el lugar de Dios, el templo de Dios. Siempre se hablaba de Sión como alto. Subimos a Sión y descendemos desde Sión a donde quiera en el mundo. No hay lugar más alto que el lugar de Jehová. Ahora, descienden a Egipto y
Y literalmente está en la costa, está más abajo. Pero dice, se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mí, de mi boca. No han pedido consejo porque Jehová no les dijo que podían encontrar sombra. Sombra habla de Egipto como en las profecías muchas veces hablaban de una gran nación como un árbol. Cuando una nación vence a otras naciones y maneja y provee por ellos protección y alimento y comercio, entonces ellos viven debajo de la sombra de aquella nación. Egipto fue una de estas naciones. Poderosa la nación, como Asiria, como Babilonia adelante, también se consideraban como árboles en el libro de Daniel. Entonces, buscando sombra allá de Egipto. El 3, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza. No solamente ellos, pero también Egipto iba a experimentar la vergüenza porque Asiria iba a descender hasta Egipto y vencer y humillar a Egipto. Dice, el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Anes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha. Aquí es la frase clave. No, dice, no, que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho, antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Admiraban tanto los sabios de Egipto, pero ya hemos visto en capítulo 19, y ahora adelante otra vez, Dios iba a hacer necios y tontos los príncipes de Egipto. Entonces ellos también serían vergüenza. Ahora el versículo 6 es una estructura un poco diferente. Dice profecía sobre las bestias del Negev. La palabra Negev es la palabra sur. Sur de Israel estaba el desierto que ellos cruzaron para entrar en la tierra prometida. Cuando ellos salieron de Egipto, pasaron al sur de Israel. Fue un término general del sur de Judá, desierta y caliente y tierra llena de las fieras, de los leones, también de las serpientes y de víboras. Dice, profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos a un pueblo que no le será de provecho. Podemos ver la caravana ahora, saliendo de Israel, descendiendo a Egipto, con mucha carga de tesoros y riquezas para comprar el auxilio, la ayuda, el provecho de Egipto. Dice que no les va a servir. Pero tendrían que pasar tribulación para hacerlo, como pasaron 40 años de tribulación, saliendo ahora, volver por esta tribulación, dice, y angustia. Y dice, la serpiente que vuela. Esta palabra serpiente también refleja el lenguaje de Éxodo y de Números, de las serpientes ardientes que les mordían cuando muchos se murieron y Moisés hizo la serpiente de bronce y le puso en el asta
y ellos tenían que verlo para vivir. Pero esta serpiente ardiente también volaba y no existe hoy, pero en aquel entonces sí, hay mucha, en la antigüedad, hay mucha plática de la serpiente que volaba. Tenía cabeza como de dragón, tenía corona encima, en la forma de la, ¿cómo se llama?, de la cabeza. Hay mucha plática de eso entre los griegos y los egipcios de la antigüedad. Entonces volaban, tenían el tamaño de un hombre, pero volaban y tenían también la apariencia de víbora o de serpiente. Mordía y mataba a gente con el veneno de su boca. Entonces ellos tenían que volver a enfrentar esta clase de serpiente y de los leones. Y también, ¿para qué? Dice, a un pueblo que no le será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo les di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Ve pues ahora, escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Hermanos, estas palabras fueron escritas para que sirviera de un testimonio para el futuro. ¡Qué confianza tenía Isaías! No eran palabras de él, eran palabras de Dios. Palabras de señales, palabras de visión del futuro. Entonces, decía, escríbelo, regístrelo, póngalo al lado. Y lo hicieron. Aún hasta los días de Daniel allá en Babilonia, tenían registro. Y Ciro de Persia también se dice que él también estaba consciente de el registro de aquellas profecías de Isaías acerca de él mismo. Dice el 9, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Todo lo que leemos en el Nuevo Testamento de los fariseos, hermanos, tantas veces nuestros amigos que no leen la Biblia con mucho cuidado, dicen que los fariseos eran cuidadosos en guardar la ley. Es una mentira. Nunca fue cierto, hermanos. Lean con más cuidado. Jesús los condenó por no guardar la ley de Moisés. Eran descuidados en guardar la ley. No quisieron ellos oír la ley. Jesús les dijo, ustedes que piensan que la ley les salva, dijo que no, porque mal usaban la ley. No hacían caso de la palabra de la ley. Dice el 10, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decirnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Precisamente es lo que dice Jesús en Mateo 23. Alaban ellos, los profetas, en los días de Jesús. Pero la verdad es que ellos eran iguales a los que mataron a los profetas, a los que menospreciaron a los profetas. Como aquí dice, dicen a los videntes, no veáis. Vemos allá, Acab dijo eso a Micaías en el último capítulo de Primera a los Reyes. Tenemos el mismo escenario varias veces en Amós también.
el sacerdote allá de Betel mandó a Amós de no hacer, dice, vaya a Jerusalén para ganar su pan. También a Jeremías dijeron que callara la boca y le acusaron de traición al país, a la nación. Y le tiraron al pozo. Dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Buscaban otra clase de profetas. El 11, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Últimamente, el que ellos rechazaron fue el Santo de Israel. El Santo. Jehová, el que quedó santo cuando ellos lo menospreciaron, no hicieron caso de su palabra, cuando ellos afligieron a los profetas y dijeron a los videntes que no vieran nada. Entonces, decían ellos prácticamente a Jehová, apartaos. Entonces el 12, por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis ¿en qué? En violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. ¿Confiando en violencia? Sí, confiando en lo que fue violento a los profetas, persiguiendo a los justos, justificándose en el abuso de los pobres y de los inocentes. Leemos de esto en Amós, con mucho detalle en Amós. Y también aquí en Isaías. El 14, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Los vasos de barro que ellos hicieron para su vida diaria eran frágiles, aunque podían usarlo mucho, pero el día siempre vendría cuando por casualidad o por el uso estaba este vaso de barro roto. Entonces, de pedazos, los pedazos grandes ellos conservaron, pusieron a otro uso. Y los arqueólogos hoy día estudian mucho, porque ciertas piezas se usaban para escribir notas y enviar mensajes de una persona a otra. Ellos guardaban siempre los remanentes, los tiestos de los vasos quebrados de barro. Algunos podían llevar ascuas de un hogar a otro o allá dentro de la casa donde estaban cocinando, haciendo un fuego para calentar la casa, tal vez otro fuego para cocinar. Podían llevar ascuas de un lugar a otro usando esta pieza del barro. O algunos podían llevar como una taza de agua. Pero no habría, dice que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del lugar o para sacar agua del pozo. Un
un vaso tan quebrado que no habría pieza grande para servir de llevar ascuas, carbón, fuego de un lugar a otro. La mención allá de echar fuego encima del prójimo allá en el Nuevo Testamento refleja algo de esta práctica de llevar ascuas así. Pero dice el 15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. La ley de Dios nos da paz. Siempre ha sido así. La palabra sagrada. Podemos descansar en este conocimiento y en llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestra vida. Aunque todo el mundo dice al contrario, hay paz en el camino de justicia. Hay paz en el camino de amor. Hay paz en la vida de justicia y de santidad. Dice, y no quisisteis, sino que dijisteis no. Antes huiremos en caballos. Por tanto, nosotros huiréis. Dice, sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. No podemos huir de Jehová. Aprendió Jonás. No podemos huir, porque Jehová es más veloz que cualquier persona. Un millar huirá a la amenaza de uno. Jehová quita el valor de los valientes. Cuando Jehová está atrás de un ejército y ellos enfrentan a sus enemigos, los enemigos al ver lo que Jehová presenta, les da a ellos pánico. Llega solo uno y un millar de gente huye. Es un dicho que se repite también en otros lugares en la Biblia. A la amenaza de 5 huiréis vosotros todos. Nada más 5. Hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Pienso en los días cuando los filisteos mataron al rey Saúl. Y en la colina, ahí están los cuerpos de Saúl y de sus hijos que también murieron, y los soldados fieles a ellos, y ahí está la bandera puesta, solo la bandera que permanece en la colina.